Bienvenidos al curso de precálculo. En el video de hoy vamos a ver algunos casos especiales de factorización. Vamos a empezar con el binomio cuadrado. Entonces recordemos que la definición de este binomio cuadrado es que si tenemos dos términos acá y lo elevamos al cuadrado, entonces a más b al cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Digamos en la educación secundaria se ven ejemplos muy sencillos, pero pues como este es un curso de precálculo, pues algunos ejemplos van a ser orientados a lo que se puede ver en un cálculo uno o en un cálculo 2. Son ejemplos centrados en, por ejemplo, valga la redundancia, eh, exponentes fraccionarios o algunas factorizaciones que son un poco más complicadas de lo que uno podría ver en el bachillerato. Entonces el primer ejemplo es 4y a la 2 tercios más 12y a la 1 tercio más 9. Entonces lo que podemos hacer es que nos damos cuenta de que esta expresión es un cuadrado. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pues, al sacar la raíz cuadrada tenemos que 2y a la 1 tercio y esto elevado al cuadrado. Recordemos que cuando nosotros estamos potenciando o elevando a una potencia un exponente, lo que hacemos es multiplicarlo. Entonces tenemos este 1 tercio por 2 sería 2 tercios. Dejamos aquí esta parte igual y nos damos cuenta que en esto de acá pues va a haber, va a haber otro cuadrado que sería 3 elevado al cuadrado. Ahora, si descomponemos esta parte de aquí, entonces tenemos que este 12y a la 1 tercio se puede expresar como dos veces este de acá, este primer término 2y a la 1 tercio y por 3 que sería este. Que, resumiendo entonces que tenemos que esto factoriza, este término, esta expresión, perdón, factorizada sería como 2y a la 1 tercio más 3 y eso elevado al cuadrado. Ahora otro ejemplo, 9x a la 1 medio más 24x a la 1 cuarto más 16. Si nos damos cuenta de este ejemplo anterior, a veces uno observa cuando son ejemplos sencillos, de pronto que si es un fraccionario, estamos observando aquí este denominador de este fraccionario en ambas partes. Aquí no lo tenemos. Aquí tenemos que en la expresión, digamos que es de la mitad, que tiene la variable que no está al cuadrado, tenemos un cuarto. Entonces la idea es, pues para facilitarnos expresar este término, este fraccionario de acá en forma de un cuarto. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 tanto el numerador como en el denominador. Entonces por 2 sería 2 y aquí abajo 4. Entonces ya nos queda la expresión 9x a la 2 cuartos más 24x a la 1 cuarto más 16. Observamos que ya están aquí en términos de este 1 cuarto. Esto ya sería un cuadrado que sería 3x a la 1 cuarto y eso elevado al cuadrado. Pues aquí dejamos por el momento lo mismo y nos damos cuenta que este también es un cuadrado, que sería el cuadrado de 4. Ya después entonces nos podemos mirar que en base a estos dos términos podemos expresar el término central como dos veces este primero 3x a la 1 cuarto por el segundo y el segundo que es 4. Entonces ya resumiendo obtenemos que esta expresión factorizada sería 3x a la 1 cuarto más 4 y eso elevado al cuadrado. Ahora última expresión, x a la 8 tercios más 4x a la 7 tercios más 4x al cuadrado. Entonces de aquí no se puede factorizar inmediatamente porque hay un término adicional. Nosotros, ¿qué haríamos acá? Factorizaríamos un x al cuadrado. Recordemos que cuando estamos, digamos, dividiendo, porque esto es alguna forma como de dividir exponentes, entonces lo que hacemos es que a este 8 tercios le restaríamos 2, de ahí sale este 2 tercios. Entonces, al tener ese x al cuadrado aquí factorizado, este término nos queda como x a la 2 tercios, aquí sería 4x a la 1 tercio, y aquí sería simplemente 4 porque ya estamos factorizando el x cuadrado. De nuevo, tener en cuenta, es como si aquí nosotros tuviéramos x al cuadrado y al factorizar este cuadrado, entonces a ese 2 le restamos 2, entonces 2 menos 2, 0, entonces quedaría x a la 0, que sería 1, entonces nos quedaría este 4. Entonces ahora sí vamos a concentrarnos en tratar de expresar esto como un binomio cuadrado. Entonces aquí podemos expresar x a la 1 tercio, este término elevado al cuadrado. Este es un cuadrado, 2 al cuadrado. Y de nuevo expresando este término de la mitad tenemos que sería dos veces este primero x a la 1 tercio por este segundo que es 2. Ya entonces factorizado, esta parte de acá quedaría como x a la 1 tercio más 2, eso elevado al cuadrado y el factor que habíamos obtenido antes, que es x al cuadrado. Ahora vamos a ver algunos
digamos, unas fórmulas importantes que nos sirven para hacer algunas factorizaciones que se llaman los cocientes notables. Entonces aquí que tenemos, por ejemplo, a cuadrado menos b cuadrado sobre a más b es igual a menos b. Recordemos que esto básicamente es esto, de pronto lo aprendimos, que es que la diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus elementos. Aquí es lo mismo, entonces pasamos a menos b acá y nos queda que a cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b va a ser igual a más b. Ahora a al cubo más b al cubo sobre a más b es igual a cuadrado menos ab más b cuadrado. Lo mismo, a al cubo menos b al cubo, todo eso sobre a menos b va a ser igual a cuadrado más ab más b cuadrado. A a la 4 menos b a la 4 sobre a más b va a ser igual a al cubo menos a cuadrado b más ab cuadrado menos b cubo. Observamos aquí la diferencia. Hay que tener en cuenta que aquí no todas las combinaciones posibles se cumplen. O sea, algo así como que tuviéramos a la 4 menos b a la 4 sobre digamos, a más b, como lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos a menos b, pero no podríamos tener a la 4 más b a la 4 sobre algo porque eso no se cumple, ¿no? Digamos, no es una división exacta. Entonces aquí tenemos que a la 4 menos b a la 4 sobre a menos b va a ser igual a al cubo más a cuadrado b más ab cuadrado más b cubo. A a la 5 más b a la 5 sobre a más b va a ser a a la 4 menos a cubo b más a cuadrado b, b cuadrado menos a b cubo más b a la 4. Y el último a la 5 menos b a la 5 sobre a menos b va a ser igual a la 4 más a cubo b más a cuadrado b cuadrado más a b cubo más b a la 4. Seguramente hay expresiones para potencias superiores, pero pues digamos estas son las más útiles en lo que podría ser un curso de cálculo 1. Ahora, tomando entonces estas expresiones, por ejemplo, nosotros podemos factorizar la expresión 1 menos x al cubo. Tomando esta expresión de acá observamos que lo que hacemos es pasar este denominador para multiplicar acá. Entonces 1 menos x al cubo sería 1 menos x por 1 más x al cuadrado. De pronto puede parecer que estamos convirtiendo una expresión sencilla en algo más complicado, pero en algunas fórmulas que puede uno encontrarse en cálculo, entonces lo que hace esto es que después de hacer algunos procedimientos, alguno de estos términos se nos puede eliminar. Entonces de ahí queda la facilidad, porque este término como tal, aunque se ve sencillo, no necesariamente es fácil de manejar. Ahora vamos a ver el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que este es uno, digamos, otra de las no sé, expresiones que uno encuentra a menudo en cálculo y que sería bueno saber cómo se factoriza. Entonces, digamos, hay unas reglas para factorizar ese trinomio. La primera dice: el trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer término es x, para este caso acá. Es decir, la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces tenemos que, si aquí tenemos, no sé, 25x al cuadrado, y sería 5x, por decir algo, porque esos términos van a ser la raíz cuadrada. La segunda parte dice: en el primer factor, después de x, se escribe el signo del segundo término del trinomio. En este caso, pues este es un genérico, pero obviamente aquí puede ir otro. Aquí sería más. Y en el segundo factor después de x se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término, esta parte de acá sería este más, por el signo del tercer término del trinomio. En este caso sería más por más, daría más. Pero obviamente este es un caso genérico. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, que sería este caso, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término, que quiere decir que buscaríamos dos números que nos diera b, y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término, o sea que buscaríamos un producto, dos números, no sé, digamos e y f, que sumados den b y que multiplicados den c. Cuyo término sea el trinomio. Entonces, estos números vienen a ser los segundos términos de los binomios, que serían los binomios que al multiplicarse darían este trinomio. Ahora, si los dos factores binomios tienen en el medio signos distintos, que también es muy común, aquí en este caso no los tenemos, se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio, o sea que la diferencia sea este b, y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio, o sea, este c. El mayor de estos números es el segundo término del primer binomio y el menor es el segundo término del segundo binomio. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Este primero
Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que en los dos binomios que nos van a ser los que nos van a generar este trinomio, vamos a poner la raíz cuadrada de este, que es x y x. Vamos a poner en este primero este signo y en el segundo la multiplicación de este signo por este de acá. Más por menos da menos. Ya tenemos este de acá. Ahora tenemos que buscar dos números, como estos signos son diferentes, cuya diferencia sea 1, que es este de acá, y cuyo producto sea este de acá, 6. Aquí recordemos que como ya hemos definido estos símbolos, entonces ya estamos buscando es el valor absoluto, que básicamente es que sea positivo. No nos importa si aquí es negativo o es positivo, pero como ya colocamos estos signos, entonces lo que necesitamos es que sea positivo. Entonces 3 menos 2 es 1, que es este de acá el coeficiente, y 3 por 2 es 6. Entonces ponemos el número mayor, como veíamos en la regla anterior, en el primer binomio y el menor en el segundo. Entonces esta expresión se factorizaría como x más 3 por x menos 2. Ahora el segundo ejemplo, 6x cuadrado menos 4x menos 2. Observamos que aquí, aunque tenemos este término al cuadrado, nos está acompañando un coeficiente. Entonces, ¿qué hacemos para que podamos obtener todo este término como un cuadrado? Entonces, como este 6, pues lo vamos a multiplicar por sí mismo para que nos quede un cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por 6. Entonces aquí 6 por 6, pues sería 6x, eso al cuadrado. Multiplicamos aquí 4 por 6x, y este menos 2 por 6, nos queda menos 12. Entonces ahora sí, ya como tenemos una raíz cuadrada acá, entonces de nuevo operamos. Tenemos este 6x como primer término en ambos binomios. El primer signo va a ser menos, que es este acá. El segundo va a ser la multiplicación de este signo por este, o sea, menos por menos da más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, a buscar dos números que multiplicados den 12 y restados den 4. Entonces, 6 menos 2 es 4 y 6 por 2 es 12. Entonces ya aquí tenemos que esta expresión sería 6x menos, entonces el número mayor es 6 y 6x más 2. Pero tenemos que tener en cuenta que allá hemos multiplicado por 6, ahora tenemos que dividir esa expresión por 6. Entonces aquí lo tenemos esta parte de acá expresada ya por 6, que 6 lo podemos expresar como 3 por 2. Entonces 6x menos 6 dividido 3 da 2x menos 2, y 6x más 2 dividido 2 sería 3x más 1. Esta ya es la expresión final que es una factorización de este trinomio de acá. Y la última sería x a la 2 tercios menos 7x a la 1 tercio menos 18. Entonces básicamente lo mismo, pero lo que estamos haciendo es teniendo exponentes fraccionarios. Entonces aquí tenemos, simplemente expresamos este x a la 2 tercios como un cuadrado, entonces como una raíz cuadrada, perdón, x a la 1 tercio elevado al cuadrado. Dejamos esto en lo mismo y ahora tenemos entonces que vamos a formar los binomios. X a la 1 tercio menos, que es este signo de acá, x a la 1 tercio menos por menos da más, y vamos a buscar dos números que, como estos signos son diferentes, que restados den 7 y que multiplicados den 18. Eso sería 9 y 2. Entonces 9 menos 2, 7, y 9 por 2, 18. Y ponemos el número mayor en el primer binomio y el otro en el segundo binomio. O sea que quiere decir que esta expresión factorizada va a ser igual a x a la 1 tercio menos 9 por x a la 1 tercio más 2. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.